tú esta noticia. Yo iba a decir, gracias por la repita de la frecuencia. No, Gracias por la repita, doctor. El Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo dictó 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Steven Diloné Serrata, mejor conocido como Dillon Baby, acusado de violencia física en contra de su madre. La medida deberá ser cumplida en la cárcel de Najayo. La decisión fue tomada pese a que ayer la madre y la abuela del intérprete aseguraron que este nunca las maltrató físicamente y que el incidente en cuestión fue simplemente un malentendido con unas amigas del artista. Pero yo no sé si estaré equivocada. La señora no fue a querellarse. ¿Había una denuncia, no? Había una denuncia. ¿De la señora? No. Había una denuncia. El tema con esto es que... La gente no sabe que después que denuncian violencia no pueden echar para atrás. No, se pueden echar para atrás. Digo, el Ministerio Público pero la acción continúa. Claro. La acción continúa. Su cauce. 3 meses tiene para que vaya poniéndose en torno. Miren, Bueno, y también vi que sí está detenida la esposa del mayor. A él lo están investigando, no, pero ella es la que está detenida. aquí hay una noticia que es una noticia recurrente. Hablamos de VIH, pero como que se desaparece el tema de VIH. Hoy, BBC Mundo publica la siguiente información. La ONU asegura que el mundo está en camino de eliminar el SIDA para 2030. Para 2030, dice la nota, el SIDA, una de las enfermedades más temidas, podría ser cosa del pasado. Así lo asegura un informe de la ONU en el que se sostiene que el mundo va rumbo de neutralizar a la enfermedad que ha acabado con la vida de millones de personas en las últimas 4 décadas. Sin embargo, desde el organismo internacional advierten que todo depende de que se consigan los 8.500 millones que faltan en su presupuesto para continuar detectando casos y tratando a los contagiados con antirretrovirales en 2025. 8.500 millones de dólares es la suma que faltan para este presupuesto. Las cifras de este informe muestran que el camino está despejado. Yo creo que se ha avanzado mucho. Gracias a la prevención. Palabra importante, doctor. Sí. Muchísimas gracias por Bienvenido, doctor Robert Paulino, y gracias por las réplicas. Por traerme otra vez. Me preguntaron allá afuera que si era que yo era tuyo. Me dijeron allá afuera. ¿Por qué? Leanet me dijo, ¿y es que tú eres de Zoila? Sí, pero que hayas dicho que sí. ¿Algún problema, Leanet? ¿Algún problema? Exactamente. La semana que viene empieza el Congreso Internacional de Ciencia del VIH en la ciudad de Brisbane, en Australia. Y justamente el llamado de este congreso está enfocado hacia las comunidades, hacer que las comunidades sean partícipes de la eliminación y posterior erradicación del VIH. Cuando hablas de comunidades, ¿a qué te refieres? A todas las personas. Todo no puede ser, y si bien es cierto, los recursos necesarios financieros, estructurales, dependen de los estados. El elemento fundamental para poder eliminar cualquier enfermedad tiene que verse con el individuo y su comunidad. Entonces, VIH es uno de esos elementos y de esos ejemplos que tiene la historia de la medicina, en el que las comunidades, las personas han hecho que cambie el rumbo de lo que tal vez esa enfermedad hubiese realizado o impactado. Yo me hacía la pregunta. A propósito de una conversación que teníamos con Juan Carlos, nuestro productor, que él decía que había salido una noticia que Puerto Rico se infecta a una persona todos los días. Y yo digo, ¿cómo es posible que todavía haya gente infectándose de VIH cuando hoy día es tan fácil prevenirlo? Sí. De hecho, las estrategias que se utilizan hoy día para prevenir el VIH se conocen como prevención combinada, porque históricamente utilizábamos 2 abordajes para poder prevenir el VIH. Uno tenía que ver con la abstinencia y la segunda era el uso de condones. ¿Y qué pasa? Que nos dimos cuenta
muy al inicio de los 2000 con muchísimas investigaciones. Yo creo que el VIH después de COVID, porque COVID le ganó en cuanto a publicaciones, es la enfermedad y la infección causada por un virus más estudiada del mundo. Sí. Es una pandemia de 40 años. O sea, el VIH es una pandemia de 40 años. Lo que pasa es que la hemos normalizado tanto que se quedó con nosotros y no nos hemos enterado que sigue ahí todavía. Entonces, ese nivel de complacencia es lo que ha provocado que la gente no entienda y no conciba al VIH como un problema de salud. Y por eso todavía tenemos infecciones. Esa prevención combinada nos demostró que las personas, primero, el concepto de abstinencia, tú eres experta en conducta. ¿No funciona? No funciona. Claro que no. Bien, nuestra especie no aguanta ese concepto. Y lo segundo era que los condones, en muchísimos estudios que se han hecho, inclusive en Latinoamérica también, es muy bajo y solamente se utiliza en los primeros contactos sexuales. Ya después que la confianza entra, se quita el preservativo. Que es confianza, o sea, una pseudo confianza, porque al final del día, como ustedes estaban hablando anteriormente, a veces uno no conoce ni siquiera con quién está teniendo relaciones sexuales. Cierto. Entonces, sino que se apela al hecho de que, bueno, con quiénes. O con quiénes. Precisamente claro, con quiénes. porque tú no estás teniendo relaciones sexuales con una persona, tú estás teniendo relaciones sexuales con el historial de esa persona. Con todas las personas que esa persona ha tenido sexo, entonces, claro. Solamente el 40% de las personas sexualmente activas utilizan condones en sus contactos sexuales. Que hay un tema con esto del uso de los condones, el uso de los preservativos, del preservativo masculino. Y es que está rodeado de cualquier cantidad de tabú. Entre esos tabúes, el predominante es que no se siente igual. Y violencia también. De hecho, violencia hacia la mujer principalmente. ¿No usarlo? Sí, y inclusive negociarlo. Negociar el uso del condón en una relación sexual, si proviene desde la mujer como una exigencia de su protección sexual, de su vida, se puede convertir en una agresión física y verbal. Sí, eso es así. Bien, o sea, yo no voy a tener relaciones sexuales contigo. Lo que ellas te dicen es, me da vergüenza, cómo se lo digo, me da apuro, qué va a pensar. Y yo tengo los condones, yo los llevo en la cartera, pero yo no me atrevo a sacarlo, porque si lo sugiero, lo digo, este tipo me va a saltar con algo. Es así. Y probablemente no tenga relaciones sexuales conmigo. O luego vaya a decirle a alguien que tal vez yo soy esto o aquello. Y claro, eso tiene mucho que ver con la cultura nuestra. Y eso nuestra educación no hemos podido sexual. Colocarnos por encima de eso. No. Entonces, ¿qué solución ha dado la ciencia? Que como no tenemos una bala de plata para poder eliminar el VIH, lo que hemos creado es muchas balas pequeñas que no son de plata, pero que pueden funcionar. Y a eso se le llama prevención combinada. Mira, muchas investigaciones han demostrado que el realizarse una prueba de VIH, o sea, conocer su estatus de VIH en una persona sexualmente activa, reduce el riesgo de que esa persona se vaya a infectar con VIH o alguna ITS. O sea, como un eso se llama conocimiento regular. Eso se llama conocimiento es poder. O sea, tú tienes, desde el punto de vista conductual, tú tienes tanta carga al momento de realizarte la prueba que cuando te la haces y tu resultado es negativo, tú te cuidas más en las relaciones sexuales subsiguientes que si tú nunca te las realizaras. Por eso es tan importante el conocimiento y por eso enfatizamos tanto, te tienes que hacer por lo menos una prueba de VIH al año. Como nos hacemos los hemogramas, que a veces uno lo ve como un hemograma como algo que uno se hace regularmente, y porque VIH no puede ser eso. Entonces, conocimiento respecto a la prueba, eso es uno. Lo segundo es prevención. Bueno, que si los condones no te funcionan, ya tenemos herramientas como la profilaxis preexposición o PrEP, que son medicamentos que se utilizan para VIH, pero que nosotros lo podemos utilizar como preventivo para que tú no te infectes con VIH. Pregunta, esa profilaxis, esa prevención,
¿Es asequible en farmacias? ¿Tengo que ir específicamente a un hospital o es algo que yo mismo puedo darme? O cuando, y en ese mismo orden, Robert, vamos a hacer un símil con el uso de la pastilla después, la pastilla del día después. Ajá. Podría llegar un momento en que esta pastilla deje de surtir el efecto que se busca. No. Lo primero es que, mira, por ejemplo, utilizando el símil, porque lo uses más de lo debido. Empezando de atrás para adelante, para eliminar la idea de la posibilidad de tomarla inmediatamente después de tener contacto sexual, no funciona de esa manera. No me refiero a eso, me refiero a que si tiene un tiempo estimado de que funcione. No. El mal uso de la pastilla del día después hace que la pastilla no surta el efecto para el cual se toma. Sí. ¿Por qué? Porque tú lo asumes prácticamente como un método anticonceptivo. Sí. Exacto. Y tú te tomas, Claro. son 3 relaciones a la semana, ¿no? Tú te tomaste 3 pastillas del día después. En este caso, el tomarte esta profilaxis, tú no caerías no podrías correr el riesgo de una sobremedicación. No. No, ok. No. ¿Por qué? Porque el efecto o la función de la profilaxis preexposición es por concentración. Ok. Es como los medicamentos, por ejemplo. Es como el omeprazol. Como el omeprazol, ya. Que necesitamos tener una concentración adecuada de biodisponibilidad del medicamento en sangre para que pueda funcionar. Que bloquea. Exactamente. Es como el omeprazol. En la profilaxis preexposición es un antirretroviral, son antirretrovirales. De hecho, es súper interesante porque nosotros en medicina del VIH hacíamos profilaxis preexposición desde los 90 y no nos dábamos cuenta que lo hacíamos. Del poder. Sí, porque lo hacíamos y especialmente en una población determinada, que eran mujeres embarazadas. Por ejemplo, a las mujeres embarazadas les dábamos medicamentos. Inmediatamente se embarazaban, que tenían VIH, para prevenir proteger que al al bebé. bebé no se infectara. Nosotros estábamos haciendo PrEP en los niños, pero no le llamábamos. Pero no en los papás. Pero no le llamábamos de esa manera. Entonces, luego nos dimos cuenta que cuando en personas que tenían riesgo de contacto con VIH, se le daba el medicamento de forma previa a los contactos sexuales, nos dimos cuenta que entonces esas personas, aunque tuviesen relaciones sexuales con personas con VIH, no se infectaban. No se infectaban, Y eso obviamente ha cambiado la tendencia. De hecho, la República Dominicana fue el primer país de América Latina, del Caribe y de América Central en empezar a utilizar PrEP en el 2017. O sea, la República Dominicana tiene un lineamiento, una guía nacional de profilaxis preexposición que se empezó a utilizar desde el 2017. ¿Y hasta dónde está llegando? Muchos años ¿Y hasta dónde está llegando? Entonces ahí viene la pregunta que tú me hacías, ¿dónde voy y cómo lo consigo? Claro, lo digo más por el tema de vergüenza que pudiera frenar a una persona de recurrir. Y además de eso, ojo, no estamos hablando de VIH de población homosexual. No. No. Ojo ahí, Y vamos a ir y lo vamos a retomar mucho para hablar acerca de cuáles son los criterios de uso. Bueno, hablando ya de los criterios de uso, toda persona sexualmente activa califica para profilaxis preexposición. Punto. Se terminó. Bien, o sea, antes priorizábamos poblaciones, pero por ejemplo, nuestra epidemia del VIH en la República Dominicana es mayoritariamente heterosexual hoy día. Ajá. No es homosexual. Mira tú que pudiera la gente Lo que pasa pensar... es que en los 90 y a principios del 2000 era así, pero la tendencia se ha ido cambiando porque nosotros hicimos muchos programas enfocados a poblaciones específicas. Se hicieron muchos programas en trabajadoras sexuales, muchos programas en hombres que tienen sexo con otros hombres y mantuvimos la narrativa de que solamente era una transmisión homosexual. Sí. Sin embargo, cuando tú miras los datos, en nuestro país la mayoría de los contactos nuevos que ocurren personas con contacto heterosexual. Heterosexual. Por lo tanto,
y bisexual también. Por lo tanto, ya no podemos decir y no deberíamos estar diciendo que es de una población determinada, no afecta a todos. Estamos hablando, Robert, de que eso es un mito. Claro que sí, que es un mito. Y en base a ese mito yo no me cuido Yo no porque me esta es una cuido. enfermedad exclusivamente homosexual. Porque, y de hecho, hay muchas historias respecto al VIH a nivel local. Cuando yo tengo muchos años trabajando en VIH, lo que pasa es que ustedes, muchos me relacionan con COVID, pero en realidad poder ir a las comunidades y conocer las perspectivas de la gente, lo que la gente cree y conoce, aquí cambia tanto por región, inclusive Por supuesto. el nivel de conocimiento respecto a la sexualidad, que es sorprendente. Y la cantidad de mitos alrededor de las prácticas sexuales y los riesgos que están asociados a las prácticas sexuales. La población general entiende que hay menos riesgo teniendo una penetración anal que vaginal. Y tú dirás, pero que la biología no aguanta ese concepto. Pero ¿por qué? Porque lo asociamos con la virginidad. Y lo asociamos con elementos que tienen que ver con la cultura y la religiosidad. Y ese pensamiento mágico religioso alrededor de la sexualidad que nosotros tenemos, que es pura anatomía y pura fisiología, como decía Ana Luna. O sea, es pura fisiología. O sea, nosotros copulamos por una cuestión fisiológica. Punto. Pero no lo hemos entendido de esa manera. Entonces, como no lo entendemos de esa manera, nuestras prácticas sexuales son de riesgo. Son de riesgo. Y esas prácticas sexuales de riesgo obviamente van a estar asociadas a un incremento en los casos de transmisión de VIH, un aumento en los casos de ITS Papiloma. en sentido general. Claro, todas las ITS. Entonces nosotros en el 2017 empezamos a implementar el programa y es gratuito. O sea, tú puedes ir a los centros del Ministerio de Salud Pública, que están en el país entero ahora, curiosamente. Se está haciendo un esfuerzo porque se abran nuevas unidades en el sur del país, pero si vamos de arriba hacia abajo, tenemos centro en Puerto Plata, tenemos centro en Santiago, tenemos centro en La Vega, en San Cristóbal. Y ahí para ir a publicidad, el tema de la discreción. Sí. Voy a publicidad, Vamos. el tema de la discreción. Solo para mujeres, solo. Paulino, médico, el gurú de las enfermedades tropicales que está en UNIBE, ese es Robert Paulino. Es duro. Nuestro proveedor de arepitas de yuca en el día de hoy, patrocinador del snack de Solo para Mujeres en el día de hoy. ¡Ay, qué bonito se oye eso! El snack de Solo para Mujeres. Mira, Robert, te preguntaba, ¿están todos estos centros donde se puede acceder a estos medicamentos? Y aquí viene el tema. Y la discreción. Mira, lo primero es porque que... yo no sé si tú sabías que nos lo ha dicho, perdona que te interrumpa, que nos lo ha dicho la doctora Luna, que las pastillas anticonceptivas, para dárselas a una adolescente, tiene que ser con autorización de los padres. Entonces, Nunca vaya el adolescente nunca va a buscar Ya pastillas usted sabe anticonceptivas. cómo... Sí. Y eso es una lucha. Y mientras más lejos está, mientras más lejos el pueblo, peor. difícil, peor Además, todavía. Pueblo chico, infierno grande, claro. Todo lo que pasa en esa unidad que está dentro de la comunidad, porque lo ideal es que la gente vaya a la unidad que más cerca le quede en su casa. Claro. Pero resulta que la enfermera que está ahí... Me conoce. Te conoce. Y esa conoce a tu mamá, pero conoce a la familia tuya entera. Entonces mira en lo que está fulanito. Ay, ¿tú sabes quién te va que allá? está yendo a esta unidad. Mira, la parte positiva de la prevención es que la prevención es para personas que no tienen VIH. O sea que es como si fuera un servicio regular para una población regular. Que afortunadamente y desafortunadamente para otros, pero afortunadamente es una población que no se entiende como una población que necesita ir a un médico. Y esa es una de las grandes oportunidades que tiene nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Porque es que
como les mencionaba, nosotros vamos a los servicios de salud cuando estamos enfermos y vamos a los centros de salud cuando necesitamos pastillas. En este caso, estamos yendo a buscar pastillas para no enfermarnos. Para no buscar pastillas. Exactamente. Entonces, eso, nosotros al principio hicimos algunas evaluaciones en el principio del programa de PrEP en el país, porque nos preocupaba mucho eso que tú decías. ¿Será que entonces la gente no va a querer ir porque van a decir que esas realmente son pastillas para VIH? Pero yo la estoy usando para que no me dé VIH. Entonces hicimos varias evaluaciones y nos dimos cuenta que en la población joven, que era la que va dirigida a PrEP, no había ningún problema. Que de hecho, ellos iban libremente. De hecho, el programa tuvo una cosa muy positiva al principio, pero que después se convirtió en algo negativo, y es que no tuvimos que invertir en publicidad. No tuvimos que decirle porque el boca a boca fue tan grande los que usuarios se encargaron de que viniera gente del país entero a buscar prevención. Y para mí eso significa que había una necesidad. Y segundo, que nuestra población, nosotros muchas veces pensamos que no conocen nada. O sea, definitivamente él te dio la respuesta de lo subestimado que estaba la población. Sí, además de que yo tengo un amigo que vive en Nueva York, todos tenemos un amigo que vive en Nueva York, y resulta que él está en una unidad allá y allá le dan una pastilla azul que se llama PrEP, que es para VIH. ¿Y por qué aquí no la usan? Sí, aquí la usan, aquí la dan y es gratis. ¿Dónde? ¿Y dónde? Voy para allá. Entonces, ¿qué nos causó? Que el contacto de la misma comunidad provocó la movilización. Y eso yo creo que muchas veces le falta, inclusive a las vacunaciones, a los programas de prevención de embarazo en adolescentes, ese involucramiento de la gente respecto a los programas que existen en la actualidad. Porque muchas veces están ahí, pero nadie los usa. No se usan, por falta de conocimiento. O pasa lo peor, que como nadie lo exige, ¿para qué voy a dar el servicio? No lo doy. Entonces, PrEP generó eso. Al principio era muy limitado porque el Estado necesitaba poder tener los medicamentos para poder. ¿Cómo se identifican? Y hay muchos programas se identifican las unidades. Apoyando. Las unidades, mira, en nuestro país el ministerio tiene una dirección, que es la dirección de programas para VIH, ITS y hepatitis virales. Se llama DIGESITS. Y la DIGESIT está dentro del Ministerio de Salud Pública, debajo del Viceministerio de Salud Colectiva. Significa que su rango de acción es el nivel primario, fundamentalmente. Por lo tanto, casi todas las unidades están al nivel primario. Pero hay que preguntarlo. No necesariamente, no. Están inclusive en la página del ministerio muchos de los centros. Muchas de las organizaciones de base se han encargado de ponerlo en sus páginas. Claro, qué bueno. Y han provocado que se mueva mucho. De hecho, durante COVID, obviamente, como todos los programas, se afectó muchísimo. Y después de COVID, las mismas organizaciones empezaron a empujar otra vez para que se retomara. Programas. Y en estos días, yo te puedo decir que, no sé, como que 10 personas en un solo centro han empezado PrEP. Qué bueno. Gracias. Y te lo digo yo porque obviamente estoy ahí, lo estoy viendo. Entonces, eso yo creo que cambia. Y eso que tú, como tú empezaste la nota. Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para aportar nuestra cuota para que en el 2030 ya no haya VIH. Justamente como empezó tu nota el día de hoy, que nosotros estamos haciendo eso. Gracias, qué bueno doctor, saberlo, doctor. Buena suerte en Australia. Gracias por ir a representarnos para allá. Tráiganos algo. Tráiganos algo que no sea canguro. Gracias. Algo que no sea venenoso. Nos juntamos con ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde están aquí. Quédense con ellos, por favor.